Y dice que el Señor me mostró el concepto ahora llamado G12, es decir, gobierno de los 12. Dice que el Señor le mostró que realmente la Iglesia, para poder crecer, a diferencia de la Iglesia hasta ahora, o sea, para entrar en el nuevo paradigma, que es un concepto absolutamente de la nueva era, por cierto, pues hay que pasar, digamos, a un establecimiento del gobierno. Claro, eso nos lleva a un asunto del dominionismo, ¿eh? Es intentar hacernos creer que el milenio es ahora, que el reino es ahora, y que la Iglesia está está estableciendo el reino, cosas que sabemos que no va a ser así, sino que va a ser Cristo, cuando vuelva en gloria, que va a establecer el reino, porque la Biblia es absolutamente premilenarista, ¿no? Entonces, en este sentido, este señor asegura que es Dios quien le dio a conocer esa revelación, pero nosotros sabemos por la misma palabra de Dios que eso es imposible, de todas las maneras y en todos los conceptos. Ahora, también hay que aclarar que el gobierno o la visión, entre comillas, de los G12 realmente no es de César Castellano. O sea que César nos echó una mentirita con esto, diciendo que el Espíritu Santo le había revelado el modelo de los G12. Sí, porque él dice que lo recibió en exclusiva. Como que él es el receptor único de esa supuesta visión. Sin embargo, encontramos que esta visión, entre comillas, o este modelo, había nacido en José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, en 1928, que lo fundó precisamente con las mismitas cláusulas, con el el encuentro, el posencuentro y el reencuentro, que hasta que no pase los 4 no puede ser un Opus Dei verdadero. Ahora, también otro señor de Guatemala, que está siendo bastante popular, también habla sobre esto y habla sobre los famosos encuentros. Y en realidad no se diferencian los unos de los otros. Estamos hablando de este señor, lo tenemos que mencionar. Si mencionamos a César, hay que mencionarlo a él porque ya es de dominio público, igual que el apóstol San Pablo lo tenía que hacer. Este señor Cash Luna, también él está haciendo la misma cosa. Entonces, compenetrémonos en el asunto de los encuentros, porque ambos están como mostrando como la maravilla, como una de las 7 maravillas, los encuentros, como lo que Dios tenía ocultado para la iglesia de los últimos tiempos. El gran misterio, las grandes noticias y lo impresionante, que no solamente hemos escuchado de miembros que tienen 15, 20 años de ser evangélicos, óigame, de 15, 20 años de ser evangélicos, decir que cuando fueron a este encuentro se encontraron con Jesús. Claro. Sino que pastores hasta con 30 años de ministerio, regresando, diciendo que lamentan todo el tiempo que perdieron en los púlpitos, predicando lo que para ellos consideraban un falso evangelio, porque hasta ahora que fueron al encuentro, prácticamente conocieron a Jesús. Háblanos de esos encuentros entonces. No, es de reconocer el gran poder de encantamiento, ¿no? No hay mejor expresión que esta, encantamiento, ¿no?, que tiene esta cuestión. ¿Cómo es posible que personas que llevan tantos años en el ministerio puedan decir, mira, todos estos años que he vivido realmente no ha servido de nada o de casi nada, ahora es cuando realmente... ¿Cómo podemos decir eso? Realmente hay un poder ahí, ¿no? Y no podemos entender la visión que dice César Castellanos que recibió si no entendemos también el espíritu de la visión, que es el poder espiritual que ayuda a implementar esa visión. Y ahí, claro, si hablamos de poder, hablamos de espíritu, y entonces, ¿de dónde viene esto? Claro, esta es la pregunta, ¿no?, que lanzamos al aire. Si no es de Dios, ¿de quién es entonces, verdad? Y el poder del G12 está básicamente encontrado en los encuentros, valga la redundancia, ahí lo tenemos en los encuentros, ¿no? En el preencuentro, el posencuentro, el encuentro y el posencuentro. El encuentro es un retiro de 3 días que ocurre durante un fin de semana, siendo precedido y seguido respectivamente de 4 reuniones, normalmente semanales, llamadas preencuentro y postencuentro. Tenemos en medio el encuentro. Son 9 horas de charlas acompañadas de extremo rigor disciplinario, inclusive con prohibición de intercomunicación, lo que provoca, por tanto, una fuerte reacción emocional. Es decir, los hijos son separados de los padres, los jóvenes son separados de los adultos. Y las mujeres de los hombres. Y las mujeres de los hombres, y no hay comunicación, totalmente se corta toda intercomunicación. Efectivamente, justamente una de las claves de estos llamados encuentros es que ahí no se puede de ninguna de las maneras, no puede haber comunicación ni interna, ni sacar esa comunicación fuera de esos encuentros. Es decir, opera
la ley del sigilo, o llamado sigilismo dentro del medio jesuítico. O sea, que tenemos conceptos que vienen del catolicismo romano en esta digamos, visión del G12, y nos preguntamos por qué. ¿Por qué? Y no hay manera de poder quitarnos esa duda de nosotros, sino aceptar que realmente hay un vínculo ahí con el romanismo, ¿verdad? En los encuentros se conduce a la visión a aquel que se convirtió por métodos anteriores al G12, escuchen bien esto, es decir, a hacer la transición de su fe a la fe del G12. A esto le denominan, en el G12, le llaman transicionar o recibir la visión. Hermanos, esto es serio. No es cualquier cosa, no es como ir a un retiro evangélico, de los cuales estamos tan acostumbrados, pues que la Iglesia promociona un retiro evangélico, y vamos al campo o a un lugar apartado para tener un buen tiempo, los hermanos, estudiar la palabra, orar unos por otros. Ustedes en Europa acostumbran muchísimo los retiros, sobre todo en verano, pero no suceden cosas raras ni extrañas. No sé si aquí, pero en Europa, en España en concreto, que es lo que conozco más, es normal pues tener un retiro de 3 días, de un fin de semana, y nos vamos todos, a lo mejor con otras iglesias, con otras congregaciones, 2, 3 congregaciones, que estamos hermanados, somos amigos, vamos y tenemos un buen retiro ahí. Pues ¿qué es retiro en ese sentido? Pues pasar un buen tiempo juntos, aprender la palabra, se tocan algunos puntos de la palabra, se oran unos por otros, se pasa bien, se tiene comunión, se juega. Pero no hay misticismo como en los encuentros. Absolutamente, porque uno puede entrar y salir cuando quiera. En los encuentros totalmente se aíslan los grupos, completamente hay un misticismo profundo desde el momento en que llega la gente al encuentro. Mira, Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, el llamado brazo armado del Vaticano, buscó la autoflagelación mental. Escuchen bien esto, que no tiene pérdida. Gemía y se dolía por sus pecados y sus debilidades carnales. Así también el G12, evangélico entre comillas, propone en los encuentros que las personas giman por sus pecados en una abierta autoflagelación mental, incluso por los que ya fueron perdonados. Eso es blasfemo. Y que ya Dios, por tanto, se es blasfemo porque tanto en Jeremías y Miqueas, y como prohíbe terminantemente el Señor la flagelación tanto del cuerpo como espiritual. Claro, porque si ya Dios los perdonó por la sangre de Cristo, fueron perdonados y fueron consecuentemente lavados estos pecados, y los echó espiritualmente a lo profundo del mar, tal y como Miqueas 7:19 nos enseña, ¿quién es quién para decir que eso no es así? ¿No? ¿Cómo vamos a lamentarnos por pecados que se cometieron antes de ser cristiano? Sin embargo, dentro de ese transicionar a la fe del G12, esto justamente es lo que hay que hacer. Pero eso es doctrina jesuítica. Eso viene de los jesuitas, y el Opus Dei también es lo mismo. Por lo tanto, aquí nos tenemos que hacer muchas preguntas. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué clase de engaño es todo esto? Y si hablamos dentro del manual del encuentro... Sí, perdona. Sí, por ejemplo, en lo que tú estabas hablando, entre todas las misterios y algunas costumbres, algunas más, algo otras menos, pero que sí se produce, el sigilo. El sigilo ya eso suena como a masonería. Entonces, ¿tú crees que realmente en todos estos movimientos masónicos, porque así se le puede llamar, ahora, si analizamos qué significa la palabra, qué es realmente ser masón o masonería, como por ejemplo, en el encuentro a los muchachos y a las muchachas, hombres y mujeres, se les prohíbe terminantemente comentar todo lo que iban a oír y lo que van a ver. Y le hacen hacer un juramento, un juramento del cual no puede salir hablando de lo que allí vio, de lo que allí escuchó. No se permite grabadora, ni nada, ni cámara fotográfica. Ni siquiera reloj. Ni siquiera puedes llevar reloj. Eso es lo último que hemos descubierto. ¿No es esto masonería realmente? Bueno, justamente digamos que el truco de la masonería, o una de las armas de la masonería, mejor dicho, uno de los fuertes de la masonería y también del movimiento jesuítico, porque todo va parejo, ¿vale? Es justamente el sigilo, el arma del sigilo. Aquí tenemos un manual que nos ha traído el hermano Ramón Martínez, el pastor Ramón Martínez. Dice, encuentro con Jesús, cara a cara con Dios. Génesis 32:30, están hablando de la experiencia del padre Jacob con el ángel.